Atrapada en una telenovela parte 4. A la mañana siguiente, Sarah se dirigía hacia la cocina por un café y se encontraba frente a frente con Aaron. Él obviamente trató de evadirla, aunque le decía que esta mañana lucía un poco cansada y que debía ser por el trabajo, así que se ofrecía a ayudarla, pero ella le comentó que ya todo estaba resuelto, así que no había nada de qué preocuparse, pero que sí quería hacer un trato con él. Sarah no entendía por qué cuando está con él tiembla o se siente nerviosa, pero al final, tomando valor, le dijo que era para un acuerdo de la licitación, que quizás él pueda mantenerse al margen y voltear la mirada, pero obviamente no va a hacer un favor gratis. Le recordaba la vez en que él la detuvo cuando estuvo a punto de irse de casa y le contaba que ella no ha cambiado de opinión, aún desea marcharse y dejar la competencia por la sucesión. Como prueba de eso, planeaba transferirle todas sus acciones a él. Aaron no entendía por qué haría eso si no tendría ningún beneficio, aunque en eso sacó el tema del compromiso con Jaeon y le preguntaba si ella realmente desea casarse con él, ya que también tiene la opción de no casarse. Sarah estaba confundida. No entendía por qué Aaron le decía todo esto y por qué esa cara de tristeza, aunque en el fondo sabía que quizás todo se debe a que ella le gusta. Sarah estaba atrapada en un mundo que no conoce, con personas extrañas a ella, y lo peor de todo es que ni siquiera es la verdadera Sarah, por lo que no podía confiar en nadie y mucho menos contarles lo que le ocurrió. Nadie le creería, pensarían que está loca. Por eso siempre se había sentido tan mal y pretendió ser la verdadera Sarah para poder así arreglar todas las cosas que había hecho mal la villana original. Pero se sentía cansada y no sabía cuánto tiempo más tendrá que soportar esta carga. Por eso es que siempre que se encontraba con Aaron, sabía que él también debe pensar que ella es una loca con problemas, que finalmente había obtenido lo que merecía, sufrimiento. Pero nunca imaginó que en el fondo él se preocuparía tanto por ella y que deseara ayudarla. Sarah en ese momento lo único que quería era confesarle todo, que en realidad estaba pensando en romper su compromiso con Jaeon y ser libre. También pedirle ayuda a él, pero no fue capaz de hacerlo. Simplemente le agradeció por preocuparse por ella. Y como no quería seguir con esta situación tan incómoda, Sarah se marchó porque no podía ser tan descarada y pedirle ayuda al hombre a quien estaba dañando. Aaron, quien había llegado a conocer a Sarah muy bien, se daba cuenta que aunque ella le diga que está bien, no es verdad, ya que en su rostro se podía observar preocupación y angustia. Mientras tanto, Sarah en su habitación se sentía intranquila, porque no dejaba de pensar en la expresión de Aaron, y estaba llegando a la conclusión de que quizás a ella también le gusta a él, y eso no es una buena opción. Al día siguiente, Sarah decidió visitar al príncipe, o sea, su padre, y seguía pensando en Aaron, cosa que la molestaba mucho porque ella no debería tener esos pensamientos con él. De pronto se dio cuenta de una fotografía en donde se encontraba su padre y el padre de Aaron. Se daba cuenta de que Aaron y su padre son idénticos. Pero así al poco rato Sarah dio a conocer todo el informe al presidente Shen. El presidente revisó todo y se dio cuenta de que al parecer las cosas estaban mejorando. La felicitaba por todo el esfuerzo que había puesto, y más porque al parecer su relación con Jaeon había mejorado. Sarah simplemente le dio las gracias y se marchó. Al quedarse a solas, el presidente Shin le comentaba a su secretario que al parecer Sarah ha cambiado muchísimo, que por fin ha madurado y al parecer ha llegado la hora de tomar una decisión. Por otro lado, Sarah se reunió con Jaeon, pues ya había sido presentada la licitación al presidente. Ahora solo tocaba esperar su aprobación. Pero Jaeon sabía que lo que había ocurrido con la empresa Iris debió ser un golpe muy fuerte para Aaron. Sarah le comentó que sí, y que aunque había tratado de mejorar las cosas con él, solo se había desmoronado todo, pero que no tiene nada de qué preocuparse porque arreglará todo a su manera para que nadie salga lastimado. Y como ya todo estaba casi bien agitado, ahora lo único que faltaba entre ellos dos es continuar con los procedimientos para la cancelación de su compromiso. Jaeon de la nada le pidió el permiso para abrazarla, y aunque esto la tomó por sorpresa, accedió. Le agradecía por todo el largo trabajo que había estado haciendo
haciendo durante todo este tiempo. Pero el abrazo que recibió de él fue mucho más cálido. Y como sabía que oficialmente después de algunos días ya estarán separados completamente, no había nada de malo en darse un abrazo final. Pero en realidad Jaeon recordaba todos los momentos que pasó con Sera, todo lo que le gustaba y lo que no, de cómo por una simpleza ella le agradecía. Se daba cuenta de que todo este tiempo que pasó con ella la descuidó. Pero ahora que se había dado cuenta que realmente la quiere, ya es demasiado tarde. La había perdido para siempre. Así Jaeon la acompañó hasta su casa, porque le daba miedo que en cualquier momento ella nuevamente colapse. Sera recordaba el infarto que le había arrebatado su vida, y que después poseyó el cuerpo de Sera, que incluso después de eso había tenido episodios similares. Sera esta vez no quería morir, tan solo quería saber la causa de esos infartos para así quizás poder solucionarlos. Pero ya en el hospital le habían dicho que ella no tiene nada, y que no saben qué lo ocasionaba. En eso, mientras caminaba, una anciana se acercó a ella. La asustaba, pues esta mujer se asombró al verla y le decía que cómo es que ella está viva. El destino de ella era tan retorcido. Hasta que en eso Jaeon intervino pidiéndole que la deje ir. Sera se marchó y Jaeon se quedó con la anciana. Le llamó la atención lo que había dicho, y más porque esta viejita le dijo que ya era bastante malo que otra alma haya tomado ese cuerpo, y que además estaba muy próxima su muerte. Estas palabras dejaron a Jaeon muy asombrado, quien rápidamente le preguntaba a la señora qué es lo que quiso decir con esas palabras, que se lo explique por favor. Pero esta viejita quería saber cuál es la relación que él tiene con ella. Así le dijo que él es su prometido, aunque en el fondo sabía que eso es mentira. La anciana le dijo que de ser así entonces, él debería romper rápidamente su compromiso, ya que esa chica está rodeada de un infortunio natural y lastimará a todos aquellos que la rodean, ya que el nivel de mala suerte que ella posee es tan alto que con tan solo caer en la calle podría morir. Tras escuchar estas palabras, Jaeon empezó a recordar todos los accidentes que le ocurrieron a Sera, y que él siempre había dado por hecho de que ella simplemente lo hacía por llamar su atención. Pero ahora se daba cuenta de que había estado completamente equivocado, que debió prestar más atención a esos pequeños detalles, aunque había algo que lo inquietaba. Y era lo que dijo esta anciana. Y le preguntó a la anciana si había alguna forma de ayudarla, algo que cambie la condición de Sera. Así esta ancianita le dijo que si tanto está preocupado por ella, en algún momento la lleve hasta donde ella vive, para así poder revisarla de cerca. Y con eso le entregó sus datos. Por otro lado, la loca de Seonjeon estaba devastada y fue a visitar al Palseon para contarle que Jeongwon no contesta sus llamadas y que incluso cuando ella va a visitarlo ni siquiera la recibe. Está tan molesto y quería que este hombre la ayudara. Este hombre esta vez no quería ayudarla, pero esta loca le hizo acuerdo que él había prometido ayudarla en lo que ella necesite, ya que si su vida se desmorona, él también saldrá afectado. Al final esta bruja logró su cometido y el panzón la iba a ayudar en sus planes. Luego de esto, esta loca desquiciada se sintió feliz, porque ahora iba a empezar el verdadero juego. Y ahora quería que Sera sea la que realmente se vuelva loca. Y la conocía. Será capaz de muchas cosas. Llegó el fin de año y Sera estaba sola en su casa. Decidió tomar una botella de champán para celebrarlo, aunque sí era un poco triste estar sin alguien con quien compartir. Pensaba que de seguro sus amigas deberían estar disfrutando de su reunión por fin de año, pero sabía que ella no puede asistir porque seguro la bombardearían con preguntas sobre la relación de su prometido y ella. ¿Qué pasó? Así que no le quedaba de otra que festejar sola. De pronto se encontraba con Eron, quien le preguntaba qué hacía con esa botella. Al verla, sintió escalofríos porque recordó su pasado muy doloroso. De pronto la madre de Sera aparecía. Al parecer había escuchado a su hija, pero al único que encontró fue a Eron, ya que Sera se había escondido para no ser detectada por su madre, porque sabía que si la ve con la botella de seguro le dará una buena revelada. La madre le preguntaba a Eron si ha visto a su hija, pero él le contó que no, y Sera le agradecía por haberla encubierto, ya que si la descubre, seguro la va a regañar.
Sera, al ver que Eron también estaba en casa, decidió invitarlo a tomar ese champán con ella, ya que obviamente tampoco podía terminárselo sola. El pobre hombre no entendía por qué no se puede negar a las peticiones de ella y siempre termina aceptando a lo que ella le pide. Tomando unos vasos, Sera le pidió ir a su habitación, ya que ahí no podrán descubrir lo que están haciendo. Y como era fin de año, no era tan mala idea celebrarlo juntos. Sobre todo, celebrar por todo el arduo trabajo que habían realizado durante este tiempo. Así, con bocaditos de champán, celebraban juntos el fin de año. Eron observaba su copa de champán y Sera, al darse cuenta, le dijo que si no le gusta se la puede devolver, ya que no lo forzará a beber. Pero Eron, de un solo sorbo, se tomó todo. Sera lo miraba fijamente y sabía perfectamente que es muy guapo. El pobre chico le preguntaba por qué lo mira de esa manera, y ella, sonrojada, le decía que honestamente pasar tiempo con él se sentía un poco extraño, pero que le gustaba su compañía. Estas palabras hicieron que Eron se levantara de la mesa y se marchara porque, según él, estaba empezando a sentirse mareado. ¿Pero con una sola copa? Sera obviamente no lo detuvo. Sabía que, a pesar de todo el ambiente entre ellos, él debe sentirse incómodo, así que se despidió de él. Pero él, antes de marcharse, le dijo a Sera que a él también le gusta su compañía, y más que nada estar cerca de ella sin pelear. Pero estas palabras las decía con un rostro todo sonrojado, dejando a la pobre Sera también roja como un tomate, y con una incomodidad entre ambos que no les permitía ya pronunciar palabra. El pobre hombre se marchó de su habitación y Sera se daba cuenta de que él estaba sonrojado hasta el cuello. ¡Pobre hombre! Y a la mañana siguiente, la secretaria de Sera, como había pedido un periodo de vacaciones, se despidió de ella. Sera, como ahora por fin había logrado cambiar su imagen en la empresa, todo era mucho mejor. Ya no habían tantos chismes como al principio, se sentía satisfecha. Y también se daba cuenta de que poco a poco había logrado poner su vida en orden. Las relaciones con los protagonistas se habían vuelto más estables y ahora incluso se llevaba bien con los tres. Pensaba que quizás no sea tan malo vivir en este mundo. También recordaba las últimas palabras de Eron, y aunque no sabía si lo que había dicho era por efecto del alcohol, sabía que para ella fue vergonzoso escuchar esas palabras de cerca, pero también pensaba que quizás ellos dos podrían estar juntos, aunque en realidad para ella era algo absurdo. De pronto recibió una llamada de Jaeon, pidiéndole verla en estos días, y como Sera estaba ocupada, le dio un pequeño chance para el domingo. Obviamente lo que Jaeon quería era llevarla a la casa de la anciana para saber qué es lo que estaba ocurriendo con Sera. De pronto Sera, al revisar su teléfono, vio que no había ningún mensaje ni llamadas de su precioso chicle, ya que le había prometido hablarle después de que resolviera el asunto de las fotografías, pero hasta ahora no se había contactado con ella y eso la preocupaba. Lo llamaba para saber qué había sido de él, pero no obtuvo respuesta. Llegó el sábado y Sera se reunió nuevamente con sus amigas, y esta vez había alguien nuevo en esa reunión. Sus amigas le comentaban que la nueva integrante decía ser amiga de Sera desde hace mucho tiempo y que deseaba verla. Sera no recordaba que la verdadera Sera hubiese tenido una amiga antes, solo esperaba que no sea otra loca como Seonjeon. De pronto ante ella aparecía una chica de cabello rubio que se acercaba a Sera feliz de volver a verla después de 10 años, y su nombre es Hyunjin, quien la había conocido desde la preparatoria. Esta chica estaba feliz de ver nuevamente a su mejor amiga. Sera estaba sorprendida y a su vez confundida, así que le comentó que tenía amnesia parcial, por eso no recordaba sus años de adolescencia. Pero esta chica, con una sonrisa, le decía que si no recordaba nada no había problema, podrían empezar de cero nuevamente como mejores amigas, ya que ella era su amiga más cercana cuando estaban en la secundaria, y que de seguro volverán a ser las mismas amigas de ese entonces. Al final, todas ellas, junto a la nueva mejor amiga de Sera, festejaron su reencuentro, pero también comentaban que falta alguien: Seonjeon. Hyunjin reconoció rápidamente ese nombre y se asombró al ver que ella también había sido invitada a esa reunión. Les comentó que también pertenecía a la secundaria en donde ella y Sera estudiaban. Esto sorprendió a Sera porque, de ser así, la conocía perfectamente. Hyunjin estaba apenada porque no había sabido nada de Seonjeon, aunque tenía curiosidad de saber cómo está y si había cambiado. Sera también se sentía un poco intranquila porque esa loca no asistió a la reunión, pero por ahora las cosas estaban muy tranquilas. Y en parte, eso siempre es malo. Al poco rato, Hyunjin
La mejor amiga de Sera estaba pasada de copas. Su actitud era como la de una verdadera amiga con quien compartía sus locuras. Con esa actitud, Sera se daba cuenta de que esta chica era diferente a la loca de Seonjeon. Y eso quizás es porque ella en realidad es su mejor amiga, pero no recordaba nada de ella. Sera, para calmar un poco sus nervios, decidió ir al baño. Y al poco rato, Hyeon y sus amigas se acercaron a Sera, porque necesitaban contarle algo urgentemente. En primera, estas chicas se disculpaban con Sera por todos los chismes que hicieron sobre ella y también por juzgarla. Sera no sabía cómo reaccionar ante esta situación, pero como toda persona de buen corazón aceptó sus disculpas. Reconoció que también tenía en parte culpa, ya que su comportamiento tampoco había sido el adecuado, así que estaba más tranquila de por fin haber quitado todas esas malas energías. Les pidió a sus amigas empezar de cero y que hagan lo mismo con Seonjeon, para que ella no se aleje tanto. Hyeon de pronto le dijo que había algo que contarle, que aunque ella se enoje tenía derecho a saberlo. Hyeon le mostraba un chat en donde estaba Seonjeon y ellas dos. En ese chat, la loca les había mostrado la foto del chicle, diciéndoles que era su prometido, que había sido amor a primera vista. También aprovechó la oportunidad para hacer quedar mal a Hyeon, diciendo que ella había llevado a Sera a la reunión solo para incomodarla, pero que no debe ser culpa de Hyeon, sino más bien de Sera, quien la tiene mal influenciada. Y como Sera no tiene buena relación con su prometido, la culpó de querer arruinar también su relación con el famoso chicle. Y aunque sus amigas no creían que Sera sea capaz de quitarle el prometido a Seonjeon, esta bruja, haciéndose la víctima, con sus lágrimas de cocodrilo, les hizo creer nuevamente a sus amigas que Sera es la mala, y ellas pensaban encargarse de desenmascararla. Y con esto la bruja estaba feliz. Incluso en aquella reunión de chicas que había hecho Hyeon, sus amigas le dijeron a Hyeon que ella no debería estar mucho en contacto con Sera, ya que eso estaba mal, porque ellas eran amigas de Seonjeon, y como sabían que a ella le incomodaba tener cerca a Sera, pensaban que no era lo correcto que siendo sus amigas se hagan cercanas a Sera, la villana. Incluso Seonjeon mencionó que Sera había estado coqueteando con su prometido en esa fiesta. Con esto, Hyeon se había acercado a sus amigas y les había dicho que ellas no pueden hablar así de Sera porque no vieron claramente lo que ella vio. Solo dan por hecho algo que les había contado Seonjeon, pero la realidad era otra. Les contó que Sera y su prometido no tienen ningún malentendido, que ese día en esa fiesta se comportaron como una pareja de enamorados. Hyeon, al ver la actitud de Seonjeon de cómo se acercaba el prometido de Sera, llegó a pensar que quizás es ella quien quiere quitarle el prometido a Sera y no lo contrario. Les había dicho a sus amigas que si ella invitó a Sera en sus reuniones fue para poderla conocer un poco más y acercarse a ella para así saber la realidad. Pero justo en ese día ellas habían visto a Sera junto al chicle. Malinterpretaron todo y pensaron que lo correcto era avisarle a la bruja. Tomando sus celulares, enseguida le enviaron un mensaje de texto a Seonjeon para informarle que estaban viendo a Sera con el chicle. Hyeon, al ver esa actitud en sus amigas, se enojó mucho y simplemente se había marchado. Pero ya estas chicas le habían enviado el mensaje a la bruja, la cual inmediatamente se hizo la víctima. Y por eso entre ellas tres habían conversado en que no dejarían que Sera arruine la vida de Hyeon, así como según estaba arruinando la vida de Seonjeon. Hyeon, para no tener que escuchar las notificaciones que cada rato le llegaban a su celular, puso el chat en silencio, pero Seonjeon, quien estaba como una loca, quería saber todo lo que estaba ocurriendo en las reuniones, pero sobre todo lo que Sera decía. Estaba tan desesperada pidiéndoles ayuda a sus amigas e incluso les estaba presionando para que la ayuden otra vez, pero al verla tan paranoica decidieron no contestarle para ver si así se calma un poco. Pero esto para esa bruja fue lo peor. Bombardeó el chat con mensajes como toda una lunática, y esta actitud hizo que sus amigas cambiaran de inmediato su forma de pensar, porque ya la forma en cómo estaba actuando Seonjeon no era normal. Por eso ellas habían decidido contarle todo a Sera. Sentían que ella debería saberlo. Sera, tras leer todos esos mensajes, se sintió frustrada y confundida, y aunque agradecía la sinceridad de sus amigas, a su vez al enterarse de cómo en realidad era Seonjeon, le hacía sentir más exhausta. Sera lo único que quería era ir a casa y descansar, pero su mejor amiga Kyung-hee no la iba a dejar ir tan fácilmente, y como ya habían sido muchos años de que no se han visto, debían celebrar su reencuentro.
Se dirigieron hacia un lugar más tranquilo y Kyung notaba que Sera se encontraba un poco triste. Quería saber qué le ocurría y Sera, tomando valor, le preguntaba que cómo era la relación entre ella y Seonjeon en la secundaria. Kyung le comentó que frente a los demás era como si fueran simplemente compañeras de salón, que incluso por un largo mes ella ni siquiera había asistido a clases y luego de eso fue transferida en el primer semestre junto a la clase en donde ellas estaban, que luego igualmente después de un mes había desaparecido, aunque en realidad esa chica siempre había sido un caso especial, pues era muy extraña. Sera quería que su amiga le cuente todo lo que había pasado en la preparatoria con Seonjeon, y así Kyung-hee le contó que la primera vez que ella vio a esa chica tuvo una sensación extraña, ya que se había acercado a ellas como si las hubiese conocido de antes. Incluso les había dicho que su padre le había recomendado llevarse bien con Sera, ya que era la hija del presidente Shin, del grupo Seongwon. Kyung en ese momento saludó atentamente a esta chica, pero Seonjeon la ignoró. Su interés parecía solo estar en Sera, porque incluso le pedía hasta intercambiar números de celular. Poco a poco Seonjeon aparecía constantemente cerca de ellas y se inmiscuía en sus conversaciones en las cuales ella ni siquiera había sido invitada. Alardeaba de lo poderosa que era su familia y de cómo ya tenía su futuro ganado. Siempre que veía a Sera quería estar cerca de ella, incluso pedía asistir a todas las reuniones en las cuales Sera estaba presente. Obviamente esto molestó mucho a Kyung-hee, quien aparte de que era ignorada por esa mocosa, también sentía una sensación extraña cada vez que estaba cerca de ella. Pero como los rumores malos siempre abundan, ya en la escuela se chismeaba que aparentemente Seonjeon fue expulsada de su anterior escuela por involucrarse en una pelea y armar un escándalo. Pero como su familia es tan poderosa, siempre cubría todas esas escenas con dinero. En pocas palabras, Seonjeon ya estaba siendo catalogada como una verdadera loca. Kyung-hee le había contado todo esto a Sera para que así tuviera cuidado. Pero Sera en ese tiempo era alguien a quien no le gustaba causarle problemas a nadie, mucho menos a sus padres. Y al ver que la familia de Seonjeon y la suya tenían una relación muy estrecha, no quería causar problemas. Y aunque su mejor amiga le insistía que a pesar de eso no debe dejarse manipular por esa chica, Sera lo único que quería era que su padre se sienta orgulloso de su buen comportamiento. Justo en esa época escolar hubo un reclutamiento para ser modelo escolar. Kyung convenció a Sera para que participe, ya que si ella ganaba ese concurso, de seguro su padre estaría muy orgulloso. A Sera, que no le gustaba mucho ese tipo de atenciones, al final terminó aceptándolo por su padre. Pero con lo que ella no contó, es que la bruja de Seonjeon estuvo escuchando su conversación todo el tiempo. En el salón, esta bruja observaba cada movimiento que Sera iba a realizar, y al ver que todas sus compañeras elogiaban a Sera y la animaban para que participe, Seonjeon sintió envidia. Y cuando ya Sera iba a dar su carta de inscripción, apareció Seonjeon con su carita de mosca muerta para convencer a Sera de que no se inscriba en el concurso, que le permita a ella inscribirse y ser la ganadora, ya que así sus padres se sentirán también orgullosos, ya que de no ser así sus padres la van a transferir de escuela. Y como según ella se sentía cómoda con sus nuevas amigas, entre comillas, no quería que sus padres la alejen de ahí. Trataba de chantajear a Sera, y cuando estuvo a punto de lograrlo, justo en ese momento apareció Kyung-hee, quien tomando la mano de Sera la alejó inmediatamente de esta vil bruja. Al final Sera se inscribió al concurso, tenía presencia, elegancia y era una muy buena estudiante. Así que ganar ese concurso para ella fue muy fácil. Todos hablaban de lo hermosa que era, y al ver esto Seonjeon empezó a colapsar, más cuando todos hablaban de lo perfecta que era Sera. De pronto finalmente la locura de esta mujer apareció, y tomó el cuadro en donde aparecía Sera, lo lanzó al suelo y empezó a pisotearlo como una loca. Todos se sorprendían porque no sabían qué es lo que estaba pasando con esa chica, hasta que de pronto esta vio a Sera. Así le gritaba que si ella se va de esta escuela será por su culpa, ya que está haciendo su vida miserable e incluso será la causante de su muerte. Así Seonjeon había perdido la cordura, y al ver que no pudo lograr nada, le pidió a la profesora que la transfiera de escuela, ya que sentía que en ese lugar iba a morir.
Sera, al escuchar toda esta historia, se quedó boquiabierta. Kyung-hee le comentaba que al final todos en la escuela simplemente rumoraban que esa chica era una paranoica. Aunque todo ese escándalo había provocado una conmoción entre los profesores, al final no había salido nada de ese incidente a la luz. Obviamente, los padres de esta bruja habían logrado tapar todo con su dinero. Sin embargo, Seon-jeong no regresó a la escuela nunca más. Kyung-hee le decía a Sera que en realidad esa chica lo que estaba era celosa de ella. Kyung-hee también le comentó que cuando estaban en la reunión y empezaron a hablar de esa bruja, empezaron a llegar pequeños fragmentos de su pasado a su memoria. Y le confesaba que antes de esta reunión ella ni siquiera pensaba en Sera ni en Seon-jeong. Y le contó que como se marchó al extranjero, ni siquiera había pensado en ella. Era algo extraño porque eran mejores amigas. Así que ¿cómo se pudo olvidar tan fácilmente de ella? Pero lo más extraño es que hace unos meses, Kyung-hee de la nada tuvo una sensación rara y urgente de regresar a Corea, como si una nostalgia la invadiera. Fue así como de la noche a la mañana regresó y por coincidencia se encontró nuevamente con su mejor amiga Sera. Sera se sorprendió mucho porque ella también había sentido justo eso, cuando había muerto de un ataque al corazón y su alma terminó en el cuerpo de Sera. Quizás todo podía ser una simple coincidencia. Sin embargo, esto la tenía inquieta. Luego de esa larga conversación, ambas amigas se despidieron. Sera, mientras regresaba a casa, se encontraba pensativa por todas las historias que le contó Kyung-hee, pero lo que la confundía más era que la imagen malvada de la verdadera Sera no encajaba con la historia que le contó su mejor amiga, sino que realmente esa historia era muy diferente a la que ella conoció. Así que no entendía qué es lo que realmente estaba ocurriendo con la verdadera Sera. Finalmente llegó el domingo. Sera se encontró con Jaeon, quien le comentó que quería que lo acompañe a un sitio. Ella le preguntaba dónde, pero Jaeon simplemente le dijo que probablemente es algo que no le va a gustar escuchar, pero espera que le preste mucha atención. Así Sera y Jaeon llegaron hasta el lugar donde, según, le leerían la fortuna a Sera. Ella nunca se había imaginado que Jaeon fuera un hombre que creyera en adivinas o brujos, pero él en realidad lo que estaba era preocupado por su condición de salud y por esos paros cardíacos que últimamente había estado sufriendo. Y como los hospitales no habían podido detectar nada, pensó que quizás si visita a una adivina podría saber qué está pasando. Así subieron varios escalones hasta llegar a una puerta de color verde. Antes de que Sera toque el timbre, la anciana aparecía frente a ella y sin ni siquiera preguntar nada, los invitó a pasar. Sera inmediatamente reconoció a esta ancianita, fue la misma que la detuvo en el camino hace unos días. Sera le preguntaba a Jaeon qué es lo que estaba pasando y él simplemente le comentó que le había pedido ayuda a esta anciana y que lo disculpe si la incomoda. Al final, tanto Sera como Jaeon entraron a la casa de esa ancianita. Sera sin rodeos le preguntaba que si ella es una bruja, aunque obviamente la apariencia de esta ancianita no era ni de una divina ni de una bruja. Parecía una persona común. Así esta abuelita le decía que ya que había llegado hasta ese punto iba a ser muy franca con ella. Ella está bajo un hechizo. Y le comentó que la primera vez que la vio en la calle había creído que solo era alguien maldito con mala suerte. Pero ahora que la tenía enfrente, se da cuenta de que ella no nació con esa mala suerte, sino que alguien enredó su camino para que así sea. Pero la fuerte energía de vivir que ella tiene es la que la ha mantenido viva hasta ahora. La abuelita le preguntaba si es que ella no ha tenido episodios de desmayos sin alguna razón aparente, y esto era obviamente lo que le estaba ocurriendo a Sera. Sera no sabía si creer en las palabras de esta abuelita o no, aunque si en realidad es una telenovela, no había nada raro que existan supersticiones. La pobre Sera estaba confundida, no sabía qué pensar. De pronto Jaeon intervino preguntándole a la anciana si había alguna manera de romper ese hechizo. Esta abuelita, que es como una chamana, no le dio una respuesta clara, sino más bien le dijo que le preparará un talismán de protección, el cual debe siempre llevarlo consigo y nunca tenerlo lejos. Eso solo para protegerla, ya que lo que en realidad necesita será un ritual de exorcismo. Pero por ahora, ese talismán la mantendrá a salvo. Le recomendó que si algo sucede se contacte con ella de inmediato. Sera, al recibir el talismán, se marchaba y Jaeon mostraba una expresión de no estar complacido con lo que había sucedido. Quería saber qué alma habitaba en el cuerpo de Sera, pero obviamente esa anciana no le iba a decir nada. Simplemente le dijo que debe preguntarle a ella misma. Esta misma ancianita estaba confundida. No sabe lo que estaba pasando en realidad con Sera. Si
lo que estaba en su cuerpo era un fantasma o en realidad un alma. Y ya poco después Jaeon y Sera se marchaban de ese lugar. Sera invitó a Jaeon a desayunar porque no había venido comiendo, y Jaeon estaba muy distraído porque no sabía si preguntarle directamente qué había pasado con la verdadera Sera. Por otro lado, en la casa del chicle, la sirvienta personal que tenía la presidenta Jo se marchaba de vacaciones. Le recomendaba a la madre del chicle que vigile que él tome su medicina, ya que últimamente al parecer no la está tomando. Quizás por eso él no descansa adecuadamente. La presidenta Jo no entendía qué es lo que estaba pasando con su hijo, ya que hace unos meses parecía estar mejorando. Pero en realidad, lo que le estaba ocurriendo era que la loca y obsesiva de Seon-jeon no dejaba de llamarlo a cada instante, tanto que el pobre hombre dañó su celular para así ya no tener que recibir sus llamadas, pero él simplemente quería que esa obsesiva lo deje en paz. Mientras tanto, Seon-jeon, quien ya estaba perdiendo su cordura totalmente, estaba dispuesta a hacer lo que sea para arreglar la situación con su chicle, para así poder estar con él. Incluso esta loca vigilaba a las afueras de su casa para ver a qué hora salía él, por lo que al pobre hombre no le quedó de otra que trabajar desde casa, encerrarse en su habitación. Su madre le comentó que la señora Choi se ausentará por 2 semanas, y como ella tiene que trabajar solo podrán verse en la noche para cenar, pero él no le supo decir palabra. De pronto escuchaba que el teléfono de su hijo sonaba, quiso llevarlo para que él contestara, pero de pronto se dio cuenta de que era una llamada bloqueada. Y al poco rato aparecía el nombre de Seon-jeon y sus 99 llamadas perdidas en 1 hora. El chicle rápidamente le quitó el teléfono a su madre y le dijo que no se preocupe, que él planea deshacerse de ese teléfono muy pronto, porque al parecer está descompuesto. Jeong-gun, al revisar todas las llamadas, se dio cuenta de que no todas fueron de la loca. Había una de Sera. Por otro lado, el presidente Shin estaba en un hospital, a punto de entrar a una cirugía. Había llamado al director Baek para que tenga todo listo y proceda a preparar todo para la sucesión a la presidencia. Un poco más tarde, el director Baek llamó a Eron para que se reuniera con él. Le comentó que ya todos los trámites estaban en marcha para la sucesión y que el presidente Shin lo ha elegido a él como el nuevo presidente del grupo Seung-won, dejando en shock a Eron, ya que él nunca se imaginó que algo así pasaría, mucho menos que el presidente Shin le cediera el cargo a él y no a su hija. Pensaba en que siempre la madre de Sera les había pedido que ellos dos se llevaran bien, ya que eso haría feliz al señor Shin. Se acordaba también de cómo era la actitud arrogante y cruel de Sera y de cómo la madre de ella le reclamaba al presidente Shin por ni siquiera prestarle atención a su hija, pero él era como si Sera no existiera, aunque a pesar de eso el presidente Shin le había pedido a Eron que se apoyen mutuamente, él y Sera, como compañeros de trabajo. Baek le había contado a Eron que su padre era un hombre muy espontáneo y activo, que sus ideas de negocio eran excepcionales, tanto que influyó bastante en el rápido crecimiento del grupo Seung-won, y que incluso el presidente Shin lo quería como un hermano. También le contó que él falleció en un accidente automovilístico, que todo fue tan rápido que ni siquiera recuerda los detalles, pero después de ese accidente el presidente Shin se había sentido muy afligido, tanto físico como psicológicamente, hasta el punto de necesitar un terapeuta para así poder afrontar el dolor de haber perdido a su mejor amigo. Fue así que durante esta trayectoria, Eron conoció al panzón de Palseon, quien se ofreció a ayudarlo al enterarse de que él ya se había convertido en el vicepresidente. Ese panzón, cuando habló con Eron, le dijo que él nunca estuvo de acuerdo que Sera ocupara el puesto de vicepresidente, porque no estaba calificada, ya que no tenía conocimiento en los negocios, y no es merecedora de convertirse en sucesora del presidente Shin. Pero Eron le comentaba que ella era la única hija del presidente, por lo que las relaciones de sangre nunca pueden ser ignoradas. Pero para Palseon, él como hijo biológico del presidente Jun, también tiene ese mismo derecho. Además, si la empresa existía, era todo gracias a Jun. Pero como Palseon sabía que Eron se sentía distante de la familia de Sera, aprovechó ese punto débil para llenarlo de odio y sed de venganza contra Sera y su familia, que tanto Sera como su madre querían quitarle lo que por derecho le pertenece. Eron al final cayó en las garras de ese hombre, aceptó la ayuda de ese brujo panzón y fue ahí donde lo ayudó a conseguir toda la información que acabaría definitivamente con Sera y con su familia. Eron, a pesar de
de todo se sintió agradecido con el presidente Shin, porque de no ser por él nunca habría podido llegar hasta donde está. Pero al final se sintió sin salida, y más porque Sera, al enterarse de que se volvió vicepresidente, se volvió loca y estaba dispuesta a recuperar lo que le había quitado, incluso eliminarlo. Fue justo en ese momento cuando Eron fue a buscar a Pelseon. Quería lo que él le había ofrecido. Sin embargo, cuando vio a Sera a punto de escapar, pensó que ella nuevamente iba a causar problemas. Decidió interceptarla, pero terminó siendo sorprendido porque Sera había cambiado. De la nada se desvaneció en sus brazos, dejándolo totalmente desubicado, pues Eron desde muy niño había tenido deseos de que su madre dejara de existir por los constantes maltratos que recibía de ella. Pero a pesar de eso, era su madre, y cuando creció empezó a trabajar medio tiempo, pero no para alejarse de ella, sino más bien para que las cosas sean más fáciles para su madre. Cuando vio a Sera desmayada en sus brazos, sintió algo extraño en su corazón, porque nunca quiso llegar hasta esos términos con Sera. Y esa misma noche, tras ayudarla, las cosas empezaron a cambiar. Pero hoy, Eron, ante la noticia de que será el nuevo presidente, le dijo al director Baek que él no puede aceptarlo. Ya no quiere seguir compitiendo con Sera. Pero Baek le comentaba que había una razón muy importante por la cual el presidente había tomado esa decisión tan urgente. Y así le contó lo que estaba sucediendo con el presidente Shin. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!